Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un video más de este su canal, Relojes de Antaño, mis relojes de antaño. Para este capítulo quiero presentarles este que es uno de mis relojes de antaño más consentidos, un Longines, como quieran llamarlo, en este caso conocido como Mystery Dial o Dial Misterioso o Esfera Misteriosa. Y pues, ¿qué es lo primero que notaremos? La disposición diferente a las manecillas de un reloj tradicional como este que llevo puesto en este momento, un Avi 8 o Avi 8 tipo aviador, y veamos que pues bueno, obviamente son muy distintos en cuanto a su conformación. Elementalmente sale pues a la vista de primera instancia lo que es que nada más es un reloj con una sola manecilla, y aquí tenemos un indicador que es el que da nombre a este reloj propiamente conocido como el reloj misterioso o Longines Mysterious Dial. Bueno, a ver, vamos a hablar primero que nada, ¿qué se conoce en el ámbito? Aquí sí va a ser un poquito más global el video de este reloj. ¿Por qué? Porque quiero comentar varias cosas, las cosas tanto las cosas que influyeron o en las cuales este reloj salió a producción, y por eso entenderemos un poquito más lo que son los conceptos de diseño y pues bueno, diseño y lo que sucedía en su momento en la sociedad que vio comercializada esta pieza. A ver, vamos primero que nada a definir qué se conoce en el ambiente como un reloj misterioso. Un reloj misterioso es el reloj o el tipo de reloj que solamente muestra en su frente las esferas, perdón, las agujas, sin hacer perceptible su funcionamiento ni mostrar ninguna parte del mecanismo perceptible, repito, a simple vista. El mecanismo siempre permanece oculto. Hay una serie de relojes misterio, la más famosa es la que fabricó la marca de joyería y relojería Cartier. Esos relojes, si ustedes los llegan a consultar en Google, pongan ahí nada más reloj misterioso Cartier y verán una enorme cantidad de diseños muy muy bonitos y sofisticados realmente, porque tienen esos relojes que son translúcidos en la parte de la esfera, solamente se ven dos manecillas flotando, como si estuviesen flotando, y el mecanismo de reloj generalmente está implementado en la parte inferior, oculta la vista normal, y por eso pareciera que las manecillas van flotando sin nada que las esté sosteniendo. A raíz de ese diseño, bueno, ese diseño son famosos esos relojes al principio del siglo XIX o desde finales del siglo, no, perdón, desde finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. Pero pues en este caso este reloj Longines o Longines retoma ese concepto en el año, ya lo veremos, en el año de 1958. Pero bueno, quiero decirles, a ver, un poquito de historia rápida, que es un reloj misterio, ya les comenté, aquel que no deja que se muestre ninguna parte de su maquinaria y que solamente del cual son perceptibles las manecillas a la vista de las personas que tengan en su momento un reloj de esos enfrente. Bueno, su invención se le atribuye, aquí hay un nombre importante, a Jean-Eugène Robert Houdin, que vive entre 1805 y 1871 en Francia. Este señor fue relojero, fue hijo de relojero, y posterior a haber sido el relojero, se hizo un famoso mago. Recordemos el nombre, Jean-Eugène Robert Houdin, y si le suena la cuestión del nombre, del último apellido Houdin, eso es porque Harry Houdini, que el famoso escapista de principios del siglo pasado, bueno, en realidad este señor Harry Houdini se llamaba Erich Weiss. Él nació en Budapest, pero desde que emigró de Budapest su familia a los Estados Unidos de Norteamérica, leyó el libro de memorias del señor Eugene Robert Houdin, y a raíz de eso, de que se aficionó tanto a la magia después de haber leído ese libro, fue así que Erich Weiss adoptó el nombre artístico de Harry Houdini. Entonces, pues por si no lo sabían, porque vi algún video, no recuerdo cuál, si no créanme que hasta el nombre daría, en donde hablaban un poquito de lo que son los relojes misterio y le atribuían ese invento a Houdini, y no, 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 o sea, Houdini no tiene nada que ver con Jean-Eugène Robert Houdin. El inventor, o se le atribuye al menos a él, el inventor del reloj misterio es Jean-Eugène Robert Houdin. Bueno, ahora sí, después de haber visto lo que era un reloj misterioso, perdón. Ahí vamos a hablar entonces un poquito de lo que es el contexto social en el cual fue creado este reloj Longines.
Eso de los homenajes o las reinterpretaciones o tomar un reloj como base para diseñar para sacar un modelo nuevo o hacer un diseño novedoso, pues no es nuevo. Hoy en día está muy explotado por la relojería, sobre todo las marcas emergentes. Ya no quiero decir nombres y ya no quiero nombrar de qué parte del planeta sean, pero ya saben ustedes, todos son la gran mayoría asiáticos, la gran mayoría, no todos. Pero bueno, el caso es que en este caso Longines hace una reinterpretación de un concepto, repito, de lo que es un reloj misterioso. Y de hecho Longines no nombró a este reloj como el Mystery Dial o Dial Misterioso. Eso fue el mismo conglomerado de personas, los mismos consumidores de este reloj fueron quienes adoptaron ese nombre o ese apodo para así darlo a conocer. Pero bueno, vamos a ver, les decía, el contexto del diseño de este reloj. Bueno, para hablar de eso tenemos que irnos hasta lo que fue conocido como en la historia contemporánea como la Guerra Fría. La Guerra Fría fue ese periodo que se dio entre 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial y se dio hasta 1989 con la caída del muro de Berlín. Entonces esa Guerra Fría, para decirlo de manera muy resumida, fue un enfrentamiento en todos los ámbitos: político, económico, ideológico, social, militar y hasta propagandístico, que se dio, les decía, después de la Segunda Guerra Mundial, y estaba formado por dos bloques, el bloque conocido como comunismo o bloque oriental, perdón, el bloque oriental, pues, que se regía bajo el comunismo, parámetro del comunismo, y el bloque occidental, regido bajo las normas del capitalismo, es decir, comunismo contra capitalismo. ¿Quién encabezaba el comunismo? Pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allá dieron las dos. Bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ex-URSS, era el país que encabezaba el bloque comunista, y el bloque capitalista estaba liderado sobre todo por los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente todo lo que se le conoce como bloque occidental también. Bueno, una vertiente de esa guerra, de la Guerra Fría, fue justamente la guerra espacial, conocida así porque pues se dio entre 1957 y hasta 1975. Esto fue como consecuencia del año geofísico internacional, del cual ya había platicado en el reloj Nevada Antarctic. Esto es para que entendamos un poquito el porqué de los conceptos y por qué los nombres de los relojes e inclusive por qué los diseños. Bueno, ya había hablado de lo que fue el año geofísico internacional entre 1957 y 1958, que dio el origen a relojes que hoy en día son hitos totalmente en el mundo de la relojería. Ya hemos dicho de las grandes marcas, la Jaeger-LeCoultre, la Blancpain, obviamente Rolex con el famoso Submariner. En fin, esa década, la década de los 50, ya les he dicho, fue una década enorme en aportaciones, tanto de diseño, pero sobre todo mecánicas en cuanto a los relojes y su resistencia a las inclemencias del tiempo. Bueno, una cuestión que se dio bien importante fue, les decía, la vertiente de la guerra espacial. Ya decíamos soviéticos y norteamericanos. ¿Qué sucedió? Vamos primero con los soviéticos. La URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no tiene que ver con la Rusia actual, entendamos eso por favor, en 1957 lanzó el Sputnik, que fue el primer satélite artificial. 3 meses después, en noviembre de 1957, lanzan el Sputnik 2. ¿Qué característica tenía esta nave, o bueno, lo que intentaba ser un satélite? El Sputnik 2 llevaba el primer ser vivo dentro, que es la perrita Laika, muy famosa, y fue el primer ser vivo en el espacio. Bueno, después de eso, en 1961, lanzan la nave Vostok 1. Si les suena el nombre, obviamente de ahí adopta el nombre la compañía productora de los relojes Vostok. Bueno, en la nave Vostok 1 la nave esa estaba siendo tripulada por Yuri Gagarin. ¿Qué fue Yuri Gagarin? Fue el primer ser humano en ir al espacio y regresar a salvo. Les repito, 1961. Pero decíamos, en 1957 lanzaron el Sputnik, tanto el Sputnik 1 como el Sputnik 2, y en contraparte en el mundo occidental, pues en Estados Unidos de Norteamérica, en 1958, luego del lanzamiento del logro soviético
el logro, perdón, de los soviéticos con el Sputnik. Ellos crearon lo que hoy conocemos como la NASA en el año 1958. La NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en los Estados Unidos. Bueno, después de 1961, tras el viaje de Gagarin, el presidente, perdón, del presidente Kennedy de los Estados Unidos de Norteamérica, anunció que ese país, Estados Unidos, sería capaz de poner un hombre en la luna de ida y regresarlo sano y salvo a la Tierra antes de acabar esa década, los 60, con sus lamentables consecuencias. Aquí recordemos, hubo accidentes, obviamente, y vidas humanas que se perdieron y que dieron origen al nacimiento de un icono también de la, en este caso de la marca Omega, relacionado con la NASA, que fue el perrito Snoopy. Esa es una historia bien interesante para quienes no sepan por qué Snoopy está en los relojes Omega, o sobre todo obviamente los que se utilizaron en el Speedmaster, que se utilizó en el alunizaje de 1969. Les decía, pues sí, aprovechando en 1969 la misión Apolo 11 cumplió ese cometido de llegar a la Luna antes de acabar la década. Poco después de la llegada de la Luna, pues la Unión Soviética canceló ya su programa nuclear, y les decía, este periodo de la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín, al menos así se acepta a nivel internacional, y eso fue en 1989. Ahora, en todo ese tiempo, les decía, sabe el concepto o la batalla de lo que era la guerra espacial entre estos dos conglomerados y estas dos potencias, las dos grandes potencias de esas décadas, de la segunda mitad del siglo XX. ¿Y qué sucedió? Bueno, que todo alrededor de lo que era la vida cotidiana estaba rodeada de cuestiones también que hacían alusión al espacio. Hemos platicado, quien quiera leer, también sobre cuáles eran los usos, costumbres y diseños que estaban en boga en la década de los 50. Era justamente todo lo relacionado a la era espacial. ¿Por qué? Pues porque ya después, les digo, estaba ya la lucha espacial de parte de esas dos potencias, y pues obviamente la gente estaba inmiscuida de alguna manera, y las compañías que proveían y que elaboraban todo tipo de productos para uso cotidiano basaban sus diseños y su mística inclusive en eso, en diseñar cuestiones que estén bien relacionadas con el espacio, para decir somos los más adelantados, somos los que estamos en la punta de la norma aceptada por las sociedades en ese tiempo. Y ahí es donde aparece este reloj Longines o Longines. Ahora sí vamos a analizarlo con calma. Bueno, todo ese fue el contexto. Perdón si lo hago muy largo, pero es nada más para entender un poquito de por qué todo tiene un porqué. Repito, todo tiene una respuesta en la historia de la sociedad, y después pasemos a la historia de lo que es la relojería. En este caso, Longines, ¿qué es lo que hace Longines? Pues simplemente adoptar una adaptación nueva de un concepto muy antiguo para la historia de la relojería, un reloj de dial misterioso, que en realidad ellos no lo crearon con ese propósito de llamarle reloj de dial misterioso o reloj Longines Misterio, sino lo que hicieron, hoy lo vemos muy fácil porque obviamente pues tenemos a la vista aquí de inmediato que solamente tiene una manecilla. Esto es diferente a los relojes monoaguja, que también después de un tiempo se popularizaron, pero en este caso no, en este caso sí tiene propiamente dos indicadores, tanto de hora, uno, y de minutos, el segundo. Bueno, vemos aquí ahora sí, Longines, un reloj que tiene el dial en color sería un champaña, yo creo, si pudiéramos decirlo así, y que está dividido en dos sectores. El primer sector es el externo, que tiene un carril en el cual tenemos las aplicaciones en forma de punta de flecha. Aquí lo observamos, que en realidad si lo queremos observar, y les digo, tomando en cuenta el diseño que estaba, bueno, la tendencia en los diseños que estaban en los años 50, en realidad lo podemos observar esto como si fuese un astro, y un astro luminoso o un astro lejano del espacio. A ver, estoy sacando mi apuntador aquí, mi apuntador de plástico, para que lo podamos ver a detalle. Si lo observamos, en realidad esto es como si fuese una estrella vista a lo lejos en el firmamento. Bueno, aquí podemos observar puntas de flecha, todas las indicaciones, y realmente no hay que ponerle mucha imaginación, y sí podemos observar que esto, si queremos, es semejante a lo que es el Sol o a cualquier estrella en el espacio exterior. Bueno, decía, aplicaciones a cada hora, y una más corta al 12 en punta de flecha facetada. Aquí podemos observar perfectamente cómo nos indican con el contraste de luz los distintos facetados que tiene.
Y en el al 12 la punta de flecha o el indicador más corto, ¿por qué? Porque viene impreso en esa parte, en la parte inferior de esa señalización, el nombre Longines. También aquí está aquí se alcanza a notar también, debajo del 6 o del indicador de la aplicación del 6 el membrete Suiza, indicación de que estaba elaborado en Suiza, cuando los suizos, repito, todavía tenía mucho que ver. Vamos a ver también la máquina, obviamente, y les comento, esto es de 1958, este reloj. Bueno, les decía, el primer sector es el externo, con aplicaciones a cada hora, y en el interno que tenemos simplemente una superficie circular también, que lo que aloja en lugar de una manecilla es un disco giratorio en el cual tenemos otra aplicación más, y en este caso podemos observar aquí esta aplicación en forma de ojiva o de punta de bala, o también hay quien dice, y sí también concuerdo, que se pareciera a las puntas de los cohetes con los cuales se estaba realizando los experimentos, los vuelos experimentales en esos años, en los años 50, los vuelos experimentales espaciales. Entonces, si lo queremos ver así también, sí pudiese ser indicativo de una figura que nos evoca a un proyectil o a la punta de un cohete. Entonces, ¿qué es lo que vemos que hacen estas dos? Bueno, en el caso de esta aplicación, avanza al paso de las horas, girando alrededor de la esfera misma, obviamente el contorno, y una sola manecilla, la manecilla indicadora de las agujas. Una manecilla es tipo Dauphine, aquí está, Dauphine, y que también viene facetada, aunque la aguja sí ya está, pues por el paso del tiempo ya está un poquito falta de lustre, pero de todas maneras acá a notar que es facetada. Las agujas Dauphine, yo creo las más clásicas y las más utilizadas en la década de los 50. ¿Qué tenemos entonces? Un reloj que tiene la corona al 3 y que solamente viene acondicionada para dos funciones. La primera, que al girarla, en el sentido de las manecillas del reloj, viendo la corona de frente, damos cuerda al mecanismo. La primera y única posición es que al extraer la corona, a su primer y único paso, giramos el reloj, los indicadores, y en este caso podemos ver que tenemos el disco giratorio con el indicativo, la ojiva o el aplique respectivo, señalizando las horas, y a cada giro, obviamente del minutero, coincide con la aplicación de las horas. Aquí podemos observar la aguja minutera, y pues este tipo de relojes no son para las personas que son muy aprensivas, porque era otra época, obviamente todos nos lo tomábamos, se lo tomaban las personas que vivieron en ese tiempo con más calma, y no necesitaban ver un reloj con el segundero constante como hoy en día quieren ver todos el segundero constante. A mí, para relojes formales, me gustan más los relojes que no tienen segundero, y este reloj en su intento también trató de ser un reloj formal. Podemos observarlo en el diseño, les repito, de pues, todo reloj formal, al menos en las perspectivas de esa época. Eran relojes que eran minimalistas, con muy pocos distractores en la esfera misma, y lo básico, nada más aguja de hora y aguja de minutos. Normalmente los relojes formales no venían acondicionados con fechador, porque eran relojes, estaban diseñados para usarse en ocasiones especiales. Otra cuestión más con los relojes formales, como lo que intenta hacer o logró muy bien ser este reloj Longines, era también que no tenían aplicaciones de luz, porque repito, estaban diseñados para ser utilizados en situaciones de mucha pompa, como se le llama, y pues normalmente eran actividades a la luz del día o actividades dentro de algún sitio que tuviese luz artificial, y pues no había necesidad de aplicar entonces material luminoso en el reloj. A ver, un diseño muy clásico de los 50 también, si lo observamos en cuanto a la caja. En este caso, una caja bien interesante, porque es una caja dividida en dos partes. La primera, la externa, es donde viene el bisel desprendible, y encima, sobre el bisel, pues, o en el contorno, el domo, un domo de una mica acrílica. Aquí podemos observar una mica combada o convexa, de cristal acrílico, más bien de cristal, sí, acrílico, de plástico. Um, este reloj afortunadamente lo tengo en las condiciones originales, todo,
Y la verdad, pues es un gusto poder llevarlo en la muñeca y poder mostrarlo también como lo estoy haciendo a todos ustedes en este momento. En la parte, les decía, bueno, la primera parte, perdón, la primera sección es el bisel desprendible, vamos a proceder a separarlo después. Y en la segunda, el alojamiento de la maquinaria en tipo caja monoblock, es decir, este reloj no es de los que tienen la tapa sobrepuesta en la parte posterior, sino que tenemos que extraer primero el bisel, cosa que haremos enseguida, para poder acceder al mecanismo, tanto a la esfera como al mecanismo del reloj propiamente. Nada más quería mostrarles aquí las inscripciones que tiene este reloj. Déjenme limpiarlo, porque si no, es muy feo, ya sé, dar ese tipo de imágenes con suciedades. Bueno, un reloj con un reloj con baño de oro. Aquí lo podremos observar, apenas alcanza. Aquí está, 10K Goldfield, o sea, un recubrimiento de baño de oro, un revestimiento. Entonces, de 10 quilates. Por eso es que el reloj este reloj, repito, de 1958, después de tantos años, ya va para, ya más de medio siglo. Entonces, ¿qué tiene? Pues ya va para los 67 años, ya va para los 70. Entonces, pues bueno, este reloj no ha perdido el brillo, a pesar de que es de 10 quilates nada más, el quilataje el dorado, pues aún así conserva un aspecto muy, muy bonito todavía. Ahora sí, procedamos a abrir el reloj. Podemos observar que en donde tiene, aquí se percibe la división de del bisel con la parte, con la base de la caja, y aquí es donde voy a introducir la navaja para abrirlo. Nada más déjenme hacerlo fuera de cámara porque no quiero lastimar no, no es aquí, aquí está, aquí se nota dónde está la apertura en donde debemos de insertar la navaja. Se percibe perfectamente en el costado del bisel. Permítanme hacerlo. Y listo, ya. Ahora sí, vamos manipulándolo con cuidado. Aquí observamos el bisel primero que nada, con el borde específico en donde tenemos que alojar, o bueno, en donde debe de estar la tija o vara. Y bueno, esto no tiene mayor chiste. A lo que vamos a entrar de lleno es a la esfera. Una textura, aquí podemos observar, en circunferencia o totalmente radiada, que da un aspecto de brillo de sol muy bonito, obviamente ya disminuido con ciertas manchas por por el paso del tiempo, y la propia pátina de los materiales. El borde externo o el sector externo viene también con textura, aquí lo podemos observar, como si fuesen bordeados tipo haciendo alusión a lo que es la madera. Bueno, las agujas, les decía, la aguja minutera ya muy disminuida en su brillo, y la aplicación con la ojiva o la indicación de las horas es así, muy, muy dorada todavía. Déjenme volver a mover el disco para que se perciba. A ver si no. Mejor fuera, permítanme. Listo, es que hacer estos movimientos fuera viendo hacia la pantalla del aparato con el que grabo. No quiero que nada suceda, nada feo. Ahí está, podemos observar cómo es que gira el disco circular central en toda la periferia de la esfera. Ahora sí, meto la corona y para extraer la maquinaria tenemos que separar los bordes con la esfera. Eso lo puedo hacer con la navaja de una manera muy sencilla, sin forzar la máquina. Estas máquinas vienen bien alojadas y ya salió. Ahora veamos qué hay por dentro. Bueno, la máquina es al final, es la cerecita del pastel como siempre. Aquí tenemos los grabados de la compañía. Tenemos aquí ¿qué es la referencia? Longines o Longines Wittnauer. Wittnauer es la compañía que también que comercializaba la marca Longines en los Estados Unidos de Norteamérica. En específico en Nueva York, por eso es que la primera ciudad que vemos aquí grabada es Nueva York. Bueno, Longines Wittnauer. Por debajo, Watch Company Incorporated, o sea, compañía asociada de relojería. Las ciudades de Nueva York, ciudad de sede, Nueva York, Ginebra y Montreal en Canadá. Aquí tenemos el mismo grabado que viene en la parte posterior de la compañía que realizó la caja. Es por eso este grabado que está aquí. Y bueno, 10 quilates Goldfield, o sea, les repito, el enchapado de oro.
Y el número de serie de reloj propiamente. Les decía, la base monobloque. Es un reloj de latón recubierto con oro. Un fondo muy, muy bonito, la verdad. Y aquí dos fechas de mantenimiento, que ya eso ya no quiero abundar más, simplemente ya saben que había compañías en donde se daba mantenimiento al reloj y les aplicaban ahí o les dejaban grabado un folio. Y ahora sí pasemos ya a la parte final, lo que es el mecanismo del reloj. Ah, qué torpe, no tomé los datos, permítanme, ahorita los tomo. Ahora sí, como pocas veces abro este reloj, no quería abrirlo para tomar los datos y después volver a abrirlo en cámara. No, aquí nada más una sola apertura. Ya vi los datos generales. A ver qué tenemos aquí en los diversos puentes. En el puente superior, el número de serial, por el cual pude fechar exactamente el año. Por debajo, el nombre Longines. Y aquí, Watch Company. Bueno, Suiza. ¿Qué más? 17 joyas. Y el mecanismo, en este caso es el mecanismo 23Z, del cual ya conseguí los datos. Mecanismo que no viene ajustado, es decir, no viene a las posiciones que después se hacían comunes en relojes de gamas todavía mayores. Este reloj era de buena gama, pero aún así había gamas todavía muy superiores. Vemos el volante, el puente donde viene el volante, y con volante de termocompensación, como vemos observar acá, los contrapesos siempre girando ida y vuelta. Ya un reloj adelantado todavía un poquito, digamos, a su época en cuestiones de seguridad. Vemos que viene incorporado el soporte Incablock también, y un reloj que en este caso viene todavía muy bien regulado. ¿Por qué? Porque no se ha variado mucho la marca del volante o la marca de la raqueta para poder acelerar o disminuir la marcha del reloj. Da un tiempo bastante respetable. No tengo idea, o sea, digo, no adelanta ni siquiera un minuto al día. Yo no soy tan receloso como para estar midiendo exactamente cuántos segundos adelante por día. Pero bueno, vamos a observar cómo al girarlo se mueven los engranes para almacenar la energía. Aquí está. Tiene sus rubíes también. Y la verdad, pues una máquina estéticamente muy bella. Esta compañía, como pues, las de gamas, más o menos de media gama hacia arriba, además de que vienen grabados los números, vienen también recubiertos, vienen pintados todos. Observamos una lectura muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque vienen recubiertos, vienen rellenos con material de color para poder hacer una buena lectura de los datos del reloj. Aunque recordemos, siempre he dicho, en esos años no era normal que los dueños de los relojes pudiesen acceder al mecanismo. Era algo más bien para los relojeros, pero la compañía no escatimaba en los acabados. Vemos aquí el chaflán en los bordes de los puentes de reloj, es decir, una construcción de bastante buena calidad. Bueno, ahora sí les digo, este calibre es el calibre 23Z, producido entre el año de 1952 y 1961 por la misma compañía Longines, antes de que se fusionaran a lo que después se convirtió en ETA o ETA. Bueno, tiene una reserva de marcha de 24, no, perdón, de 44 horas, ya había dicho 17 joyas, y una frecuencia de 18.000 alternancias por hora. Estos son que 2.5 hercios. Bueno, pues amigas y amigos, este es el reloj Longines Misterio, que repito, la compañía Longines no bautizó con este nombre, sino que fue un nombre que después adoptó este reloj, y dado así u otorgado así por por los mismos consumidores de este reloj. Déjenme meter bien la esfera. Listo, y es que no es algo, repito, estos relojes ya son un tanto delicados como para manipularlos de manera más torpe de lo que ya lo hago. Así que vamos a proceder a insertar el bisel. Ya decía yo, alojada la vara o tija en el hueco hecho exprofeso para eso. Ay, ahora sí, a presión. Listo, ya tronó. Y eso es todo, amigas y amigos. Ah, las dimensiones. No había visto las dimensiones, eso sí. Qué bueno que tenía aquí el calibrador para poder hacerlo rápidamente. Medidas muy de los 50, repito, un reloj de 1958 que tiene de dimensiones diámetro 32.3 milímetros, sin contar la corona, contando la corona 33.8. Y el largo total, ciertamente corto todavía, 35. No,
37 milímetros el largo total de los relojes, de este reloj. Ahora sí vamos a observar el grosor, 9 milímetros con todo y que la mica es convexa, ya lo había dicho. A ver, déjenme quitarme el reloj que tenía o que tengo puesto en este momento y colocarme este Longines. Ahora sí. Ah, de veras no había dicho. Bueno, aprovecho, perdón. Este reloj decía que lo tengo en las condiciones originales todas, inclusive la hebilla también. Quería enseñarles esto, grabada con el Omni Eterno Longines. En su momento lo conseguí con la correa original, cosa que ya no tengo, es así, porque en estos años yo no pensaba en conservar nada, muchos accesorios que hoy en día me arrepiento. Y deseché la correa, pero no la hebilla. Ahora sí, amigas y amigos, miren, este es el Longines Misterio o Mystery Dial o Dial Misterioso, puesto en una muñeca de 16,5 centímetros de perímetro. No luce tan pequeño, de hecho son el tipo de relojes que a mí y a muchos, afortunadamente a cada vez más gente nos gustan. A ver, último dato, esta reinterpretación, les decía, es una reinterpretación del reloj misterioso de finales del siglo XIX. Pues hay otro, no, perdón, de principios del siglo XX. Bueno, hay otro reloj misterioso famoso y ese concepto lo retomó la compañía Zodiac con el reloj Misterio Astrographic, creado en 1969, es decir, 11 años después de este reloj Longines. Yo no dudaría nada en que Zodiac haya retomado conceptos que ya había visto en este reloj. No, no fue Longines la única marca en crear relojes así. Hubieron varias que crearon relojes con la misma base en el diseño. Pero uno de los famosos, repito, fue este Longines. Entonces, ¿qué hizo Zodiac con su Astrographic? Sustituir en lugar de las manecillas tres micas translúcidas en las cuales venía impreso solamente el extremo de cada una. En un extremo venían las horas, en el extremo de la siguiente mica giratoria circular venía la barra un poco más larga de minutos y la segundera era la que más rápido giraba. Entonces tampoco era el concepto totalmente apegado al diseño de lo que es un reloj misterio, porque no era translúcido en todo el reloj. Hoy en día sí ya se elaboran relojes. Hay un ruso, Chaikin, me parece, sí, sí, que tiene un reloj muy bonito, lo he visto, pero ya de relojería de alta gama actual, y sí es totalmente translúcido de en medio. El mecanismo viene distribuido en el contorno externo. Bueno, ya me desvié mucho más. Amigas y amigos, quería nada más comentarles que poseo este Longines de dial misterioso y estoy muy contento con él. Quería compartírselos y nos vemos al próximo video. Adiós.